¿Cómo le va? Es un gusto saludarle en esta nuestra segunda entrega, en este espacio que tenemos ya decididamente entrado en los trabajos de nuestra declaración patrimonial. Es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, junto con todos los órganos de gobierno a nivel nacional, todos los entes públicos, estamos obligados a presentar nuestra declaración patrimonial, nuestras modificaciones. Es la Ley General de Responsabilidades Administrativas y es por ello que estamos llevando a cabo estos conversatorios. El de hoy es el segundo conversatorio, el cual en verdad me da muchísimo gusto recibir a nuestros invitados. Les saludo con muchísimo gusto a nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy Gilberto Quesada y vamos rápidamente a recibir a quienes van a participar en este conversatorio. Declaración de situación patrimonial. Está con nosotros nuestros invitados. Voy hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La perla de Occidente tiene allá en nuestra hermana Universidad Autónoma de Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara se encuentra con nosotros el maestro, el licenciado, ya un conocido de esta casa de estudios de la UJAT, el licenciado, el contador Alfredo Nájar Fuentes, contralor de la Universidad de Guadalajara. Alfredo, contador Nájar, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gilberto, por la amable invitación de la UJAT. Estamos muy contentos en estar con ustedes en este conversatorio, que es un tema fundamental y muy interesante. Muchas gracias por esta amable invitación. Bienvenido, muchas gracias. También me permito presentarle a usted, amigo de las audiencias, al doctor Armando Reyes de la Cruz, fiscal especial del órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco. Está aquí con nosotros en el estudio. Bienvenido, muchísimas gracias, doctor Reyes de la Cruz. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Y cerramos con la maestra Mónica de Jesús Corral Vázquez. Ella, magistrada de la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Un gusto saludarle. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, un placer. Bienvenida. Si ustedes me lo permiten, vamos a conocer parte de la trayectoria que tienen nuestros especialistas. Alfredo Nájar, hoy en día, es Contralor General en la Universidad de Guadalajara, contador público por la Universidad Panamericana, certificado en Contabilidad y Auditoría Gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. De su trayectoria laboral, es socio del despacho de auditores BDO México, socio de la firma NVG Consultores, además subdirector de finanzas de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, presidente en su momento de la Asociación Mexicana de Órgano de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, Asociación Civil. Es la AMOCBIES, en la cual tuvimos también la oportunidad de conocerle, vicepresidente de operaciones, secretario, tesorero, presidente de comisiones del sector gobierno y de tecnologías de la información en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En el ámbito académico se destaca como expositor de cursos, diplomados en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en universidades públicas, privadas, centros públicos de investigación, además docente en los posgrados gubernamentales del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotros. Y también me permito presentarle a quien hoy está fungiendo ya con nosotros como una de las personalidades, el licenciado. Estoy con Armando Reyes de la Cruz, fiscal especial del órgano superior de fiscalización del Estado. Importante el trabajo que se ha hecho con él en esta trayectoria y en estos trabajos. Me permito también compartirle que Mónica de Jesús Corral Vázquez es magistrada de la Sala 1 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, licenciada en Derecho por la UJAT, maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Mundo Maya. Además, pertenece a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC, docente de la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. También bienvenida. Pues estas son las cartas credenciales de nuestros invitados, algo que en verdad nos llena de gusto porque hay especialistas en el tema.
Eso es algo que nos llena y nos permite tener esta confianza. Estamos ya listos y prestos hoy estamos ya desde el 1 de mayo con esta obligación de todos los funcionarios, de todos los servidores públicos y las universidades como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pues tiene esta obligación, rendir la declaración patrimonial y de intereses. ¿Qué es esta declaración? ¿De qué se trata este documento, doctora, maestro? ¿Cómo empezamos? Bueno, ¿qué se trata esta declaración patrimonial? Es una información que todo servidor público tiene que rendir ante los órganos internos de control de cada dependencia. Tenemos el deber, la obligación de informar cualquier cambio, cualquier evolución en el patrimonio, cualquier modificación que se haga en el patrimonio del servidor público, tanto de él como de sus dependientes económicos, de su cónyuge, informar absolutamente todo, porque el objetivo es transparentar. Esa frase de la transparencia nos debe de llevar a situaciones importantes. Armando, doctor Reyes, la transparencia ya llegó. No podemos decir, bueno, estos sí, estos no. Hay un manto de transparencia que nos ocupa a todos los servidores públicos. Bueno, sí, la declaración de situación patrimonial y de intereses tiene antecedentes históricos y doctrinales y normativos, y que desde luego a partir de la reforma constitucional del 27 de mayo del 2015 se incorpora un sistema nacional de transparencia. Empero la declaración es un instrumento que nace allá por el año de 1953 al 57, y se incorpora este mecanismo de prevención para que los funcionarios o empleados públicos de la época presentaran la declaración de situación patrimonial ante la Procuraduría General de la República. Sin embargo, hubieron otros instrumentos, tenemos pocos antecedentes del mecanismo, y aparece ya de manera constitucional a partir de la reforma al título cuarto, al artículo 108, 109, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desde luego esta reforma penetró a las constituciones en las entidades federativas. Aquí tenemos esta obligación, como comentaba la magistrada Mónica, en el título séptimo de la Constitución Local del Estado de Tabasco. Entonces, a partir de este proceso del 27 de mayo del 2015, el año siguiente, para ser exacto, el 18 de julio del 2016, se publica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que deroga la anterior ley, que era la Ley Federal de los Servidores Públicos, deja vivo el juicio político y se eleva a rango constitucional esta obligación de presentar la declaración de situación patrimonial y transparentarla mediante los otros instrumentos, como son las leyes de transparencias, y poder en un momento dado tener una plataforma en un sistema en donde en ese entonces más de 4 millones de servidores públicos puedan declarar obligatoriamente. La anterior reglamentación del 83 y la de la entidad federativa de Tabasco, para ser exacto, establecía esta obligatoriedad nada más a jefes de departamentos hasta superior jerárquico. Actualmente, con la reforma constitucional del 27 de mayo, obliga a todo servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión a presentar una declaración. Doctor, de si me situación permites, patrimonial y de intereses. Hemos de ir hasta la conexión que tenemos con el contador Alfredo Nájar Fuentes, porque hay una situación interesante. No sucedió igual cuando estas reformas
fueron en un sector, a unos sí, a una jerarquía sí, a otras no. Hoy en día nos ocupa a todos esta declaración, y allá en Guadalajara, allá en la universidad, ¿están sucediendo las cosas de forma regular o hay una tropicalización acá en Tabasco que lo hacemos todo muy rápido? ¿Cómo les está yendo a ustedes allá en la universidad, Alfredo? Mira, Gilberto, con gusto te platico cuál ha sido nuestra experiencia acá en Guadalajara. Bueno, pues, si bien la ley es clara en el sentido de que pues todo servidor público tiene la obligación de presentar esta declaración patrimonial y de intereses, las universidades públicas tenemos una particularidad. Concretamente nosotros, que tenemos más de 10,000 profes por asignatura, nosotros sabemos la complejidad que representa presentar la declaración patrimonial y de intereses en las dos versiones que existen, la completa y la simplificada. Pero hay situaciones que representan cierta complejidad. Por ejemplo, en el caso de los profesores por asignatura, es complejo entrar a la discusión si son sujetos obligados o no. En el caso de nosotros, que tenemos más de 10,000 y hay maestros que dan una sola clase por asignatura a la semana, pues la universidad ha realizado una interpretación donde se determinó que hay un grupo de trabajadores específicamente del ámbito académico, los cuales no tienen obligación de presentar esa declaración patrimonial y de intereses. Si bien estamos analizando los mecanismos para que se incorporen, es probable que en el futuro ya estén todos incorporados en ese padrón de sujetos obligados, pero al día de hoy no lo están todos. Y pues como tú lo mencionas, esto ha sido, aunque ya es un proceso que lleva ya casi 10 años, esto ha sido de una aplicación por etapas, ¿no? Y poco a poco se ha ampliado ese universo de sujetos obligados con el propósito de que todos los que recibimos recursos públicos vía sueldo estemos en ese padrón de sujetos obligados. Además de esta particularidad y de esta peculiaridad que tienen, Alfredo, ustedes han ido sorteando con los sindicatos, situaciones que acá en Tabasco y específico en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue, insisto, esa tropicalización que hicimos fue cuasi automática, pero ustedes han tenido también que ver y estar haciendo el trabajo y el bordado fino para que las expresiones sindicales también estén acorde a lo que está sucediendo en la universidad, Alfredo. Es correcto. Los dos sindicatos que tenemos en la universidad, el de trabajadores académicos y el de administrativos, están muy conscientes de la importancia de la transparencia y de rendir cuentas respecto de los recursos públicos en varios ámbitos, pero en el que nos ocupa especialmente el día de hoy es el tema de las declaraciones patrimoniales. Pues sí se cuenta con el apoyo institucional y sobre todo la conciencia de la importancia de estos instrumentos de prevención y de rendición de cuentas, en los que todos los que estamos en el servicio público pues debemos conocer y debemos cumplir. Maestra Mónica Corral, Mónica de Jesús Corral, nos queda claro que somos sujetos obligados todos, quienes nuestros dineros, nuestros sueldos, nuestros salarios lleguen del erario. Esa parte nos queda clara. La finalidad del servidor público ha de presentarla. ¿Cuál es la finalidad de presentar la declaración patrimonial? Híjoles, es muy interesante la pregunta porque realmente todos los que formamos parte del sector público tenemos que tener esa conciencia de este deber que nos impone la norma para efectos de que se mejore el servicio público, se transparente, haya una confianza en los entes públicos, se transparente, que el servidor público es acorde, su peculio, su patrimonio va siendo acorde con el ingreso que tiene. Que cumplir con su obligación de confianza a la ciudadanía en las instituciones del sector público. Con esto me permito, Alfredo, allá en Guadalajara, aquí al doctor Reyes de la Cruz, a la maestra de Jesús Corral,
Con esto nos permitimos hacer la primera pausa, permítanos a esto y vamos a regresar no tanto con el tema de que somos un órgano en el cual venimos a cortarle de tajo, vamos a trabajar y vamos a hacerlo de forma responsable en aras de la transparencia y la rendición de cuentas. De eso se va a tratar el siguiente bloque. Regresamos a Guadalajara, regresamos aquí al estudio y regresamos con más con ustedes aquí. Estamos en UJAT TV. Estamos de regreso con ustedes en este programa especial. Estamos en la jornada de declaración de modificación patrimonial en el año 2025. Estamos en nuestro segundo conversatorio y seguiremos conversando el doctor Armando Reyes de la Cruz. Doctor Reyes de la Cruz, Armando, el objetivo principal de incluir la obligatoriedad de presentar esta declaración de situación patrimonial y de intereses en nuestra Ley General de Responsabilidades de los servidores públicos, ahora administrativas. Administrativa. Sí, esta, como comentaba, es una obligación constitucional. El objetivo es evitar algunas prácticas que puedan llevar en un momento dado al crecimiento exorbitante del patrimonio del servidor público. La declaración de situación patrimonial eminentemente es un instrumento de rendición de cuenta preventivo, no es correctivo. Desde luego, la Ley General de Responsabilidades establece que si se presume el incremento del patrimonio de algún servidor público, hay un procedimiento de investigación que puede culminar en una presunta de responsabilidad de alguna falta que puede ser grave o no grave, y desde luego sustanciar los procedimientos. La ley establece de manera categórica que se le dará vista al Ministerio Público en el caso de un incremento exorbitante del patrimonio. Sin embargo, esta es otra tarea que a lo largo del desarrollo histórico de la gestión pública no se le ha dado un tratamiento adecuado al tema de la evolución del seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos. Doctor, ese es otro tema. Ahí teníamos una frase en la década de los 80s, con los de antes. Era un delito que se llamaba, o que lo calificábamos como enriquecimiento inexplicable. Y no salíamos del asombro cuando a tal o cual funcionario se le encontraron desde, más propiedades que a los nopales. Pero hoy en día tenemos reitero mucho con la frase, doctora, vas de dispensar, maestra, con la rendición de cuentas, con la transparencia y rendición de cuentas. Eso nos debe llevar a el organismo responsable que hoy administra el sistema de declaraciones de situación patrimonial de interés, porque alguien debe concentrar esto, doctor. Bueno, la concentración de la información de las declaraciones de situación patrimonial las resguardan, custodian directamente los órganos de control. Okay. Caso Tabasco me voy a referir. Son 94 entes que tienen a cargo el resguardo de esa declaración de situación patrimonial de interés. Las 12 secretarías, los 37 organismos descentralizados, los 6 organismos autónomos y 6-7 empresas de participación estatal mayoritaria que tienen el resguardo. En la Administración Pública Federal hay un promedio de casi 400 dependencias y entidades que resguardan esa información, independientemente que la globalizadora es la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que ya cambiamos esa denominación aquí también en el estado de Tabasco. Sí, porque lo teníamos como otra como Secretaría de la Función Pública. Y la Función Pública, esa nomenclatura también cambió. Acá el detalle es decir, con esto a los servidores públicos, la declaración patrimonial existe en 2 tipos y tenemos plazo. Yo me lo sé porque ya la presentamos, pero tenemos que decírselo a las audiencias.
¿De qué tipo son las declaraciones Bueno, que se deben presentar y cuál es el plazo en el cual lo debemos comentarlo. hacer? Bueno, la declaración patrimonial tenemos tres tipos. Tenemos la inicial, tenemos la de modificación y tenemos la de conclusión. La inicial, como su nombre lo indica, ¿no? Es cuando acaba de ingresar, acaba el servidor público al empleo, cargo, comisión, y a partir de ese momento tiene un plazo de 60 días para hacer su declaración inicial. Al igual que la de conclusión, cuando termina el empleo, cargo, comisión, el servidor público, también cuenta con un plazo de 60 días a partir de la terminación de su encargo para presentar su declaración por conclusión. Y la de modificación, pues esa sí es cada año en el mes de mayo en el que actualmente estamos, ¿no? Habemos quienes somos muy chatos y no tenemos esa situación tan a la mano. ¿Qué voy a declarar, maestra? ¿Qué se declara? Híjoles, se va a declarar absolutamente todo. Se obra de buena fe, se declara absolutamente todo lo que yo tenga como servidor público en mi patrimonio, lo que haya yo modificado, lo que haya yo adquirido, lo que haya yo vendido, y no nada más como servidor público activo, sino también el cónyuge, el concubino, los dependientes económicos, porque también puede pasar que el dependiente económico pueda tener pues algún beneficio, puede tener a lo mejor alguna donación, puede ser beneficiario de una herencia, y tiene que estar justificada ese incremento al patrimonio del declarante, ¿no? Entonces, para que no hayan malos entendidos, para que no se dé ese enriquecimiento inexplicable, ¿no? Para eso es. Para que no suceda. Hablando del enriquecimiento inexplicable, hay una condición que se tiene hasta el mes de abril de cada año y luego se suma al mes de mayo. Doctor, en abril tu declaración, tus impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria, Hacienda. Ya lo hiciste al 30 de abril el corte, el día 1 de mayo empieza la declaración patrimonial y de interés. Eso va ligado, pero no es lo mismo, doctor. No. La reforma constitucional del 27 de mayo, que tuvo como consecuencia reglamentar el tema de la declaración patrimonial, y se le suma el concepto de la connotación y de intereses. Okay. No es que no estaba considerado en el concepto de la reglamentación anterior del 82, sino que establecía como la declaración es una manifestación bajo protesta de decir verdad. Otra vez. Entonces, necesariamente se tiene que informar lo que uno declara en la declaración, válgame la redundancia, del mes de abril, del impuesto sobre la renta. Esa información debe estar contenida también en la declaración patrimonial. Hoy la ley obliga en el artículo 33 y 32 que deben declarar todos los servidores públicos y también acompañar la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces es una declaración complementaria. Y que no caigamos en el error. No necesito un contador fiscalista para hacer esta declaración patrimonial y de intereses, pero sí necesito tener todo el conocimiento para hacer mi declaración de impuestos, del impuesto sobre la renta, muy en específico antes del 30 de abril. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Eso es a donde queremos llegar y van de la mano. Sí, como el proceso de maduración al momento de la publicación de la ley es que esta se iba a tener a los 7 años, pero como nos agarró el tema de la pandemia, también los órganos de control, como comentaba el compañero que está en el conversatorio de Guadalajara, ha habido un proceso de interpretación y de hermenéutica en cuanto a formatos, a plataformas digitales. La ley establece que la declaración hoy en día tiene que ser mediante mecanismos digitales. Tiene que ser necesariamente electrónica, salvo la excepción a la regla en municipios que no cuenten con la tecnología. Dentro de los más de 2.400 ayuntamientos pueden hacerse mediante mecanismos tradicionales de formato.
Sin embargo, la ley obliga que tiene que ser de manera electrónica y que tiene que acompañarse, desde luego, la declaración del impuesto sobre la renta y si hay también alguna declaración de intereses con respecto a la declaración que se presenta de manera ampliada y no simple. La ley, los acuerdos que ha emitido la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno en el 20, antes Función Pública, establecía de que los servidores públicos que tienen niveles de jefes de departamento hacia abajo, es simple. Quienes tienen de jefes de departamento hasta el presidente nivel superior jerárquico es ampliada, porque va a contener mayor información, 23, 24 rubros, y la información simple pues tiene más que 9 rubros, ¿no? Porque son servidores públicos que sus ingresos son menores, ¿no? Entonces, bajo este criterio que se publicó en el 2020 en el periódico oficial, es que la otrora Secretaría de la Función Pública recepcionaba este tipo de declaraciones. Hoy, desde luego, es abierta la presentación de la declaración de situación patrimonial. Si el servidor público que desempeña un empleo, cargo o comisión tiene ingresos en fideicomisos, tiene ingresos a través de sus parientes consanguíneos por afinidad hasta el 4º grado y está vinculado, tiene que hacer ese tipo de declaración. Lo tiene que manifestar, como nos decía. Exactamente. ¿Qué se declara todo? Han tocado un tema un par de veces de una forma y de otra, la buena fe. Si alguien se quiere pasar de vivo y decir, pues sí pero a ver, tienes que declarar con verdad porque estás ante una autoridad. Así es. ¿Qué sucede? Híjoles, para empezar es una falta grave. Ya, de entrada, si falseas la información, ya de entrada es una falta grave, es sancionable, dependiendo cómo se determine en la investigación, pero puede ser sancionada con suspensión desde los 30 días hasta la destitución o inhabilitación hasta 20 años. Entonces, no es cosa menor. Así es, no es hay que cosa tener menor. cuidado. Si lo estamos haciendo de buena fe, declara lo real, y declaro en tiempo y en forma. Si no lo hiciera yo así, las sanciones las tenemos, porque no estamos buscando sancionar, estamos buscando que todos tengamos la buena fe, con la buena intención y de manera espontánea decir, aquí están los documentos, aquí está esto. Me voy a detener un poquito porque hay la otra que comentaba el doctor Reyes. La documentación, la información está resguardada y no se hace pública. Hay un manejo probo de los datos personales de todos y cada uno de los servidores públicos. Y esa parte también es más que importante. ¿Para qué? Hablaba la doctora, la maestra, con el tema de la confianza para con las instituciones. Si se tiene esa confianza con las instituciones, si se obra de buena fe, si se declara todo lo que se tiene que declarar ante el órgano que ya conocemos, interno de nuestra institución, de nuestro órgano, vamos a trabajar, reitero con esa frase, con transparencia en la rendición de cuentas. ¿Estamos correcto en ese orden? Ok. Antes de que la pausa nos alcance, nada más tenemos que recordarle que este proceso termina el día 31 de mayo. Si tuvimos un proceso de receso, se estiró un poquito la liga en el tiempo de la pandemia. Hoy en día no hay una situación que digas, pues lo puedo hacer el día 1 de junio, lo puedo hacer el 2 de junio. Es 31 de mayo, sí o sí. Sí. Doctor. Sí, es un término fatal. El 31 de mayo es el término para presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, y quienes presenten de manera extemporánea pues van a ser sujetos a un procedimiento de investigación administrativa para que en un momento dado se imponga la sanción que estime el órgano de control que va a sustanciar la investigación, y desde luego ahí se va a ponderar el derecho de la garantía de audiencia y de legalidad que contempla la ley, en razón a los derechos fundamentales. Dicho sea de paso que instrumentos
anteriores al 2016 no contenían la garantía de audiencia, únicamente bastaba la declaratoria que hacía el órgano de control y dejaba sin efecto el nombramiento del empleo, cargo o comisión por la no presentación de la declaración patrimonial. Y volvemos al tema sancionatorio. Ya te dimos esto, ya vimos la buena fe, ya vimos... ¿Y si no sucede así? Bueno, ahí en suma de lo que dijo ahorita el doctor, la ley realmente de responsabilidades administrativas creo que es noble porque sí nos prevé un plazo, un término, nos dice que en el mes de mayo, en el caso de la declaración de modificación, pero también nos habla de que si esto no ocurriera, fuese extemporánea, como lo citó el doctor, pero si esto no ocurriera, y dice la ley, sin causa justificada. Entonces, la ley es noble porque nos permite, puede pasar una situación extraordinaria y nos permitiría justificar, pero no es aplicable obviamente a todos los casos. El deber que nosotros tenemos como servidores públicos es cumplir dentro de los plazos que el propio ordenamiento nos prevé, ¿no? Pero sí me gustaría decir, porque luego se confunde, se piensa que es arbitrario el tratamiento que se le da al servidor público que ha incumplido con ese deber jurídico que le impone la propia norma. Sin embargo, ella le dice, bueno, si esto no lo hiciste en ese plazo, tuvo que haber sido una causa justificada. Pero si no la hay, como dijo el doctor, directo a nuestra investigación y la sanción, ¿no? Okay. Sanciones que ya vimos que pueden ser desde los 30 días con esta investigación hasta una separación del cargo y pues acotarle que pueda ocupar algún cargo público. Ah, sí, inhabilitación. Esta inhabilitación hasta por 20 años, maestra. Ese es en caso de que haya una falsedad en la información que se está declarando. Esas son las sanciones. Por eso. ¿Y si no declaro? Híjole, si no declaro no posible, como dijo el doctor, va a quedar sin efecto el nombramiento. Hay tres hipótesis que establece el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La presentación inicial de la declaración, la de modificación, que es el mes de mayo, y la de conclusión, independientemente que la ley también contempla dos otras hipótesis. ¿Qué pasa si me reintegro al servicio público? Me cambio de entidad, pero no me separo del servicio público. Únicamente tienes que presentar un aviso dentro del término de 60 días. La única manera que establece la ley para que opere la sanción de inhabilitación es en el caso de la conclusión del empleo, cargo o comisión. Es decir, concluyes tu encargo y no presentas tu declaración de conclusión, la ley establece que vas a ser sancionado de 3 meses a 1 año. ¿Qué han dicho los tribunales colegiados con respecto a esto? Se han pronunciado muy poco. No tenemos la famosa jurisprudencia, ¿no? Se ha dicho muy poco porque en realidad la ley tiene una vigencia del 2017 a la fecha y han habido los criterios únicamente en contradicciones de tesis, han establecido que debe ser una sanción no grave, porque como bien comentaba la magistrada, la declaración patrimonial de intereses es un mecanismo preventivo de buena fe. Okay. Lo que sí es grave es el falsear la información y tener un incremento exorbitante del patrimonio sin que esté justificado. Con esto tenemos la oportunidad de irnos a la pausa para que usted siga tomando en cuenta que debe cumplir. Si usted es parte de estos servidores públicos, tanto en el municipio, en el estado, a nivel federal, tiene que rendir su declaración patrimonial. Estamos en nuestro segundo conversatorio, la jornada de declaración de modificación patrimonial 2025. Acompáñenos, vamos a la pausa y volvemos.
Estamos de regreso con ustedes. Es nuestro programa especial, es la jornada de declaración patrimonial, la declaración de modificación patrimonial 2025. Estamos en este segundo conversatorio, la declaración de situación patrimonial y de intereses, que pareciera que no es lo mismo en un lugar que en otro, pero tenemos que ir adecuándonos, como lo comentaba el doctor. Igual hay un municipio que no tiene los medios, igual hay una condición de salud que le impidió al funcionario, por muy encumbrado que sea el cargo o de los más básicos, tiene la oportunidad de decir: me enfermé, no había forma y esto lo puedo demostrar de esta forma. Ir a Guadalajara con nuestro amigo y compañero, el Contralor de la Universidad de Guadalajara. Alfredo, estos datos específicos, estas situaciones específicas, ¿ustedes han tenido alguna experiencia al respecto? ¿Algo que nos puedas compartir al respecto, maestro? Claro que sí, Gilberto, con mucho gusto te platico nuestra experiencia. En el padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial, afortunadamente tenemos un índice de cumplimiento muy alto, te podría decir que es algo así como el 99.9%. No hemos tenido casos de servidores públicos que por cuestiones de salud o por una causa justificada hayan dejado de presentar su declaración patrimonial. Nos ha ido bien en ese sentido. Sí ha habido omisiones, pese a las campañas que se han hecho, los recordatorios e incluso nuestro equipo de la Contraloría de nuestra universidad, que tiene contralores en cada uno de los centros universitarios, pues nos damos a la tarea de ir monitoreando los avances, y además de las campañas masivas que hacemos por medios electrónicos, pues hacemos campaña personal. Afortunadamente tenemos presencia en todos los centros universitarios, donde nuestros contralores nos ayudan, y conforme vamos monitoreando cómo van los avances y detectamos que ya se va acercando el vencimiento del plazo, pues les enviamos atentos recordatorios, incluso hasta llamadas telefónicas a los que no han presentado su declaración patrimonial, para recordarles que ya estamos a 2 o 3 días de vencer el plazo. Yo mismo me ha tocado tomar el teléfono y hacer llamadas ya el último día, cuando vemos que hay servidores públicos que no han presentado su declaración patrimonial. Aún así, hemos tenido casos de, o sea, por un puesto directivo, les pongo el ejemplo, y todavía el 31 de mayo del año pasado en la tarde le hicimos una llamada: y te recordamos que faltan pocas horas para vencer el plazo. Hubo así quien no la presentó, pero fueron muy pocos casos. Y bueno, en estos casos pues aplicamos el procedimiento previsto en la norma, que ya fue ampliamente comentado por el fiscal, donde se inicia de oficio un procedimiento de investigación administrativa, y posteriormente se da inicio con la sustanciación y resolución una vez que ha sido calificada la falta. En estos casos donde los omisos han presentado su declaración a los pocos días, pues se han calificado como faltas no graves, pero aún así se califica y se pasa al procedimiento legal. Pero nosotros, si hay algo que me gustaría compartirles, es que vale la pena invertir tiempo y dinero en la prevención, justo lo que estamos haciendo en este momento, dar a conocer y difundir y recordar, para que ningún sujeto obligado se le pase, y al menos por parte de la institución no quede ese pendiente, y que todos tengan la certeza de que, aun y cuando el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, pero sí vale la pena hacer este tipo de campañas para que a nadie se le pase. ¿Cómo ves, Gilberto? Es importante decirle también que hay una comunicación constante entre los entes, y no es una novedad que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad de Guadalajara tienen estos contactos. El intercambio de experiencias entre las contralorías, Alfredo, es importante también decirlo y recomendarlo. ¿Nos puedes ayudar con ese dato? Sí, claro que sí, eso es algo muy valioso. Como tú lo comentabas al inicio de nuestro conversatorio, y cuando amablemente me presentaste, hiciste referencia a una asociación que existe en el país, que es la Asociación de Contralores de Universidades Públicas, por sus iniciales, la MOCVIES, que es una institución que existe desde hace 25 años, y en esa institución pues estamos los titulares de los órganos internos de control de 49 universidades públicas, incluyendo la UJAT. La Contralora de la UJAT, María de los Ángeles, forma parte de esa asociación, y cuando nos reunimos pues intercambiamos experiencias, conocimientos, mejores prácticas en diferentes temas en materia de fiscalización.
Y también, pues, en este tema de declaraciones patrimoniales, siempre es importante intercambiar estas experiencias para ver cómo les fue en los otros órganos internos de control y qué podemos aprender de ellos para implementar las mejores prácticas. Eso es fundamental, la colaboración entre entes públicos y principalmente cuando estamos hablando de universidades, pues que nos dedicamos a lo mismo y tenemos problemáticas similares. Eso nos ayuda mucho a comprender la problemática y poder contribuir a las mejores prácticas en el servicio público. Bien, muchas gracias. Nada más, fiscal, no importa si el órgano es chico con 5 o 6 servidores públicos en el último rincón del país, tampoco importa que sea el órgano más grande, el poder, uno de los 3 poderes con tantísimos empleados, todos. Mira, el artículo 32 es tajante, establece que todos los servidores públicos deben de presentar su declaración de situación patrimonial. Nuestra anterior reglamentación, que data del 1983 y se deroga en el 18 de julio del 16, establecía que nada más presentaban declaraciones patrimoniales niveles de jefe de departamento hasta el superior jerárquico, es decir, gobernador o presidente de la República. Y en el caso de Tabasco, quienes trabajaban en la Contraloría del Estado, los agentes del Ministerio Público o en su caso quienes manejaban recursos públicos económicos, aunque estuvieran niveles bajos de jefe de departamento. Actualmente, con la reciente reglamentación del 16, tienen que presentar todos los servidores públicos que tienen empleo, cargo, comisión, independientemente mediante el mecanismo de contratación que hayan sido, si están por honorarios, si están por base o son de confianza, deben de presentar la declaración de situación patrimonial. Tabasco tiene un poco más de 120,000 servidores públicos. Imaginémonos nada más la Secretaría de Educación, que tiene 37,000 servidores públicos, que es la más grande en el estado, un poquito más de 37,000. Okay. Secretaría de Salud, que anda arriba de los 19,500, tienen que presentar su declaración de situación patrimonial. Y aparte los ayuntamientos, otras secretarías medianas. Policía. Desde luego, Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública y de Participación Ciudadana, que es la tercera secretaría con mayor número de servidores públicos, poco más de 7,500, tienen que presentar su declaración de situación patrimonial. Entonces, este proceso ha sido complejo, irlo integrando, sobre todo por el proceso de pandemia que tuvimos, que se empezaron un poco a mejorar procesos electrónicos, no todos contaban con las plataformas digitales y hemos venido avanzando en ese sentido. Tabasco, podemos afirmar que casi tiene homologados sus formatos a la Secretaría Anticorrupción Pública y de Buen Gobierno de la Federación. Okay. Y desde luego hay alguna información clasificada o restringida, que es la información de reserva que establecen las legislaciones de transparencia y que se tienen que resguardar y custodiar esos datos, salvo en el caso que sean solicitados por mandato de autoridad jurisdiccional. Es la única posibilidad de poder entregar esa información que hace prueba plena en juicio y fuera de él. Ok. Antes de que nos gane, el que el servidor público comparta con la familia, el que ustedes como catedráticos en su momento lo comparten con el estudiantado, esto nos lleva a generar una cultura, maestra, a generar una cultura a la cual todos queremos alcanzar. ¿Podemos abundar en eso? Sí, claro. Realmente es muy importante que nosotros, todos los ciudadanos, los sujetos obligados a rendir nuestra declaración patrimonial, tengamos esa conciencia de que es un deber al momento de que nosotros aceptamos ese empleo, cargo, comisión dentro del sector público, también estamos aceptando ese deber, esa obligación, y tiene que concientizarse el servidor público que a la par o aparejado con ese empleo, cargo, comisión, tiene que cumplir con ese deber. Entonces, fomentarlo, ahorita que decía el Contralor Narja, el maestro Narja,
cómo realmente se participa, cómo se difunde, cómo los órganos internos de control de cada ente tiene esa dinámica de llegar hasta el último servidor público, de estar pendiente, de facilitarle los medios, de decirle, oye, te ayudo, todo es muy asequible realmente. Entonces hay muy buena difusión, hay mucha buena fe por parte de las instituciones de transparentar esto, de llegar a esta cultura. Simplemente nos falta voluntad a los servidores públicos. La voluntad y el compromiso que adquirimos al momento de que aceptamos ese empleo, cargo o comisión. Alfredo Nájar, allá en Guadalajara, desde la Contraloría de la Universidad de Guadalajara, comenzamos a despedir. Nos encantaría mucho que nos dejaras algún mensaje, alguna invitación a que las instituciones se sumen a los órganos, a los colegios, para que se fortalezcan este tipo de actividades, Alfredo. Claro que sí, Gilberto. Es muy importante esta colaboración interinstitucional para poder abonar la transparencia y rendición de cuentas. Y si me permites, también me gustaría hacer 2 invitaciones muy específicas a todo el auditorio que nos está escuchando, toda vez que pues ya se acerca la fecha límite de presentación de la declaración patrimonial. Y sería en 2 sentidos. Primero, háganlo con tiempo. No hay que dejarlo para el último, para los últimos días, porque después las plataformas informáticas se saturan y andamos en las carreras. Entonces, tomar las previsiones necesarias para hacerlo con tiempo, en cuanto antes mejor. Y segundo, si bien la información que se presenta en la declaración de situación patrimonial y de intereses es muy clara, porque como explicaba la magistrada Mónica y el fiscal hace un momento, pues es todo lo que tengo, todos mis activos, o sea, todo lo que debo y cuánto gané. En términos generales lo que se declara, y algunos aspectos en la declaración de intereses es relativamente fácil, pero a veces nos encontramos aspectos que pueden ser complejos. Por ejemplo, el saldo de mi Afore, ¿lo tengo que reportar o no lo tengo que reportar? Yo digo que sí, porque es uno de mis activos y está dentro de la definición que viene en los instructivos del formato. Ante la duda, acudan con su órgano interno de control, pregunten, cerciórense de que estén declarando bien y pregunten a las autoridades facultadas para asesorarlos, y que eso les dé la completa certeza jurídica de que su declaración de situación patrimonial y de intereses se está presentando de manera correcta. Esos son los 2 mensajes, Gilberto. ¿Qué te parece? Pues es en verdad agradable, y el estar viendo que hay muchas más opciones de las que cualquiera podríamos decir, hay solo un camino para llegar a esto y para ser cumplidor. Alfredo, agradecerte, enviar un saludo a todos nuestros pares allá en la Universidad de Guadalajara, agradecer el que hayas estado con nosotros en este conversatorio, y seguiremos en contacto también vía la universidad, vía la Mocvides, y estar en lo particular pues atentos a lo que suceda en esta casa, la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias, Gilberto. Me da mucho gusto saludarlos. Un cordial saludo desde Guadalajara. Un saludo a la maestra Mónica Corral y al doctor Armando Reyes. Un saludo cordial desde Guadalajara. Muchas gracias. Por cierto, todos de la Contraloría, todos en la Contraloría de la UJAT te mandan saludos, a ver que cuándo regresas. Gracias. Igualmente, espero verlos pronto. Ok, muchísimas gracias. Es Alfredo Nájar, el Contralor de la Universidad de Guadalajara, desde la Perla de Occidente, nos está saludando y participando. Doctor Armando Reyes, quien entre otras es el fiscal especial del órgano superior de fiscalización, nuestro egresado de la UJAT, como licenciado en Derecho, maestro en Administración y Políticas Públicas por el Instituto de Administración Pública, doctor en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo por la Universidad Anáhuac. Además, cuenta con un doctorado en Administración y Gobierno por el Instituto Nacional de Administración Pública, un cuarto bat que hemos tenido aquí en esta mesa de trabajo. ¿Con qué nos despedimos, doctor? Bueno, pues el objeto de la declaración de situación patrimonial, que es eminentemente preventiva, de buena fe, como comentaba la magistrada, es una obligación constitucional, está en el último párrafo del artículo 108, esa obligación que tienen los servidores públicos de presentar la declaración de situación patrimonial, cumplir en tiempo y forma. Hay sanciones, desde luego, en el caso de que se presente de manera extemporánea, y desde luego la veracidad de la información, porque la declaración es bajo protesta de decir verdad.
En el caso de que no se cumple con este requisito, estamos en la hipótesis que establece el artículo 289 del Código Penal. El Estado de Tabasco puede dar lugar a una falta grave, no solamente administrativa, sino de otra índole, en materia penal, o las que se pudieran generar derivado de falsear información en la declaración de situación patrimonial. Entonces, es una obligación que data de muchísimos años en el sistema jurídico de la gestión pública y tenemos que cumplir con esa obligación. Muy bien, muchas gracias. Maestra, ¿con qué nos despedimos? Híjoles, pues invitar a todos los servidores públicos a cumplir con este deber, como dijo el doctor, este deber constitucional para estar bien. Es un bien común, es algo que nos ayuda a transparentar y aparte nos lleva a la confianza de la ciudadanía al todo el sector público. Que es algo que mucho necesitamos. Así es. Maestra, muchísimas gracias, No, doctor, gracias a muchísimas usted. gracias. Y muy en Gracias, especial a usted que nos ha acompañado en el segundo. Sí, todavía tendremos otro más para ustedes aquí en el 35.1 de Televisión Digital Terrestre. A nombre de mis compañeras, mis compañeros que hacen posible estos espacios y muy en específico, le agradecemos el favor de su atención y de su compañía. Yo soy Gilberto Quesada. Gracias, cuídese mucho y páselo bien.